La vida se compara muchas veces con un caminar, con un viaje que inicia en el nacimiento, y todos nos dirigimos hacia algún lugar, hacia alguna meta, y siempre hay dos posibilidades al desplazarse, al moverse: ir a la izquierda, y si no vas a la izquierda vas a la derecha, y si no vas ni a la izquierda ni a la derecha vas hacia adelante o vas hacia atrás. Pero siempre son direcciones contrarias, y hacia una de esas direcciones tú avanzas. Y esto es especialmente cierto en la vida espiritual. ¿Avanzas hacia el cielo o avanzas hacia el infierno? ¿Creces en tu fe o en tu incredulidad? ¿Te acercas a Dios o te alejas de Él? Y aquí en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos vamos a ver la historia de dos personas que van en direcciones opuestas. No se les nombra aquí con su nombre, o sea, no se les cómo se llaman, pero las podemos identificar perfectamente. Y cada uno de nosotros se identifica con uno de ellos. Estas dos personas son María y Judas. Y al final vamos a ver que cada uno somos o como María o como Judas. Vamos a ir al capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 1 a 9. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que tenemos. Sabemos que es la manera como tú nos hablas, con palabras, así que podamos entender, y te pedimos que abras nuestros ojos, nuestro corazón, sobre todo nuestro entendimiento, para que recibamos la palabra
de quien viene, que viene de ti, y que traiga un fruto en nuestras vidas, un fruto que nos acerque hacia ti, que nos haga avanzar hacia la eternidad. Ayúdanos, Padre. Tú sabes la necesidad que tenemos, lo necio que somos, nuestras debilidades, pero Cristo vino para hacer una obra, y que esa obra la vemos aquí en su palabra, que dé fruto, que le dé la gloria solamente a Él. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Desde el capítulo 11, Marcos ha estado contando lo que pasó desde que Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén. Todos los capítulos anteriores narran lo de 3 años del ministerio de Jesús, y estos últimos capítulos, desde el 11 hasta el final, narran los últimos días. Y Jesús llegó a Jerusalén, donde terminaría su ministerio con su muerte en la cruz y su posterior resurrección. Él mismo había dicho que ese viaje a la capital era su objetivo, para eso había venido. Su ministerio terminaría cuando Él entregara su vida en rescate por muchos. Los dirigentes judíos muchas veces habían mostrado sus intenciones de acabar con Jesús, pero los acontecimientos de los últimos días los habían llevado a tomar la decisión de hacerlo de forma inmediata. ¿Qué había pasado esos últimos días? Pues la entrada triunfal en Jerusalén, las denuncias que había hecho en el templo de los abusos que cometían ahí los sacerdotes, las parábolas que descubrieron la intención de los líderes de matarlo y de quedarse con lo que era a Cristo, su sabiduría al contestar los ataques de las diferentes sectas y su anuncio de la destrucción de la ciudad y del templo. Todo eso había dejado en evidencia ante el pueblo la falta de una autoridad legítima de esos dirigentes, y había expuesto su corrupción y pecado. Vieron amenazada su posición y privilegios, por lo que pensaron que matarlo era la solución con el problema. Sin embargo, en esos momentos temían que la situación se saliera de control por la popularidad que Jesús tenía entre el pueblo, por las señales que había hecho. Había mucha gente en la ciudad de Jerusalén, y los soldados romanos estaban pendientes, como en cada fiesta de estas de los judíos, donde se tenía un espíritu nacionalista, estaban vigilando, por lo que decidieron esperar a que hubiera terminado la fiesta y la gente se hubiera ido de la ciudad, y entonces lo harían. Aquí, en lo que leímos, en los 2 primeros versículos, introduce lo que es el principio de la entrega de Jesús a los dirigentes de la nación que querían matarlo. Después de esos 2 versículos, Marcos regresa en el tiempo para contar una historia que había sucedido días atrás, antes de la entrada triunfal en Jerusalén. Después de regresar a ese tiempo, completa lo que empezó en esos 2 versículos, en esta primera historia. Y varias veces en su evangelio Marcos hace la narración de esta manera. Es que empieza con una historia, va a otra y termina con la que había empezado, como cuando estaba contando la misión a la que envió a sus discípulos,
Después cuenta la muerte de Juan el Bautista para regresar nuevamente a decir lo que pasó con sus discípulos cuando regresaron de esa misión a la que los mandó. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la segunda historia, la que está en medio, que muestra, está así, y Marcos seguramente le escribió así para que notemos el gran contraste que hay entre las actitudes de los hombres ante Jesús. Está por un lado el agradecimiento de un leproso y la devoción y entrega de una mujer, por un lado, y por el otro está el odio de los dirigentes, de los gobernantes judíos, y la traición de uno de sus discípulos. Esa historia inició en los 2 primeros versículos y va a regresar después de contar esta historia que vamos a ver en la siguiente vez. Tenemos primero lo que es una auténtica devoción. Y empezamos entonces en el versículo 3. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. En el Evangelio de Juan, vamos a complementar esta narración que hace Marcos. Vamos a tener las dos historias, entonces vamos a poner un dedo ahí en el Evangelio de Marcos y en otro en el Evangelio de Juan 11 y 12. Vamos a ir primero al capítulo 12 para encontrar toda la historia, entender toda la historia completa. Entonces vamos a Juan capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 a 11. Y dice así: 6 días antes de la Pascua. Y recordamos que en Marcos dice 2 días, ¿no? Entonces aquí regresamos en el tiempo, dice 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Entonces tenemos aquí la historia completa, tomando los detalles de los dos relatos. Pues sabemos que estaba en casa de Simón el leproso. Pues era un hombre que había tenido lepra en un tiempo y que había sido sanado. De otra manera no podía haber estado conviviendo en una cena. Los leprosos eran excluidos de la sociedad, eran sacados incluso de la ciudad, debían vivir aparte.
En ese tiempo la lepra era una enfermedad incurable, la única manera que un hombre podía sanar de la lepra era por un milagro. A este lo había sanado Jesucristo. Pues sabemos muy poco acerca de este hombre Simón el leproso, pero bueno, era una de las muchas personas a las que Jesús había sanado de la lepra. Y lo que él estaba haciendo al ofrecer esta cena a Jesús y sus discípulos era mostrar su agradecimiento. A pesar de que su enfermedad había desaparecido, seguía siendo conocido, siendo llamado Simón el leproso. Pero a él no le importaba que siguieran recordando lo que antes había sido, ya que esto servía para glorificar al que lo había sanado. Así como un pecador siempre recuerda que fue Cristo el que lo salvó y no olvida lo que fue y tampoco lo niega. Simón invitó a cenar a Jesús y a otras personas, no sabemos exactamente quiénes, pero por lo menos estaban Lázaro y los discípulos de Jesús, y Jesús en esta cena de agradecimiento, de amor y de alabanza de parte de este hombre. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan está la historia de la resurrección de Lázaro, que está conectada con esta adoración a Jesucristo que se va a dar en esta cena. Lázaro está en la mesa, dice que una hermana de él, Marta, está sirviendo, y María, la otra hermana, se acerca a la mesa con una ofrenda. Imaginemos lo que está en la mente de María. Lo que ella acababa de vivir era algo extraordinario. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, vamos a ver primero los versículos 1 a 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Pues vemos aquí que antes de empezar la historia de Lázaro, el evangelista Juan se refiere a María como la María que entregó esta ofrenda, que ungió los pies de Jesús con sus cabellos. Y ella fue la que envió a buscar a Jesucristo para avisarle de la enfermedad de Lázaro. No era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad grave, de vida o muerte. Lázaro era amigo de Jesús. La familia era una familia cercana a Jesús, de alguna manera tenía una relación. Él los visitó varias veces y la esperanza de María era que Jesús viniera y sanara a Lázaro como había sanado a muchos de enfermedades graves, bueno, incluso de esta enfermedad de la lepra, que era incurable. Sin embargo, al recibir la noticia, Jesús no fue a Betania. En los versículos 4 a 6 de Juan 11 tenemos: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús
a propósito, permite que Lázaro muera. Se quedó 2 días más en ese lugar donde estaba. Y ahí nos dice la razón. La razón era porque amaba a Lázaro y a sus hermanas. Entonces, Lázaro murió. Y sucede porque lo que Jesús buscaba era la gloria de Dios. Con la muerte de Lázaro, pero con lo que sucedió después, el Hijo de Dios es glorificado. Y al ser glorificado el Hijo de Dios, Dios Padre es glorificado. A veces pasan cosas en la vida que son así. Un evento doloroso, horrible. Y puedes pensar, Dios pudo evitar eso, pero no lo hizo. Y preguntas, ¿cómo pudo Dios permitir esto? ¿Es un castigo? ¿Lo hizo para lastimarme? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Es la soberanía de Dios en acción. Jesús recibe el mensaje y dice, no iré. Y voy a esperar a que Lázaro muera. Y lo hace porque Jesús ama a los 3 hermanos. Esto parece contradictorio. ¿Por qué no ir y evitarles un dolor y una pena tan grandes? Cuando pasa algo así, nos hacemos la misma pregunta. Vamos a ver lo que pasó, recordando lo que sucedió. Jesús, al Evangelio de Juan otra vez, después de ese tiempo, de esos 2 días, va a la ciudad de Betania y afuera de la ciudad habla con Marta. Y vamos a leer lo que pasó después de que habló con Marta en los versículos 28 a 37. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? En el versículo 18 vemos que cuando Jesús entró en el poblado de Betania, Marta, la otra hermana de Lázaro, fue a encontrarlo y lo recibió diciendo, ¿por qué permitiste que esto ocurriera? ¿Por qué no viniste? Cuando María se acercó, le dice lo mismo, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Está diciendo, ¿por qué no viniste? Ahora él está muerto. ¿Por qué no me oíste? ¿Por qué no respondiste a mi mensaje? Como si dijéramos, ¿por qué no oíste mi oración? Ella sabe que Jesús permitió que Lázaro muriera. Él pudo haber sanado a Lázaro. Pues ella entiende que
Jesucristo en su soberanía permitió esta muerte. No entiende el motivo, no entiende el porqué, y siempre es así. Es más doloroso para los que se quedan incluso que para el que muere. Y pregunta: ¿por qué permites esto? Ahí en Juan 11, en los versículos 38-44, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús dice: ¿por qué pasó eso? ¿Por qué murió Lázaro? Dice: para que viera la gloria de Dios, para que viera que Cristo es la resurrección y la vida. Dios lo hizo para su propia gloria. María ve esta gran obra que hizo Jesucristo. Permitió que su hermano muriera. Y ahora, después de 4 días, llegó y lo resucitó. Estaba muerto y lo volvió a la vida. Después de esa gran pena y dolor, su corazón estaba lleno de gratitud y adoración a Cristo. Jesucristo era quien ella sabía que era. Es su Dios, es su esperanza, su única esperanza. Poco después, él va camino a la cena junto a su hermano, que había recuperado después de haberlo perdido. Todavía sin poder creer que en verdad su hermano está vivo, después de estar 4 días en la tumba. Lo había sepultado y ahora está yendo con ella hacia una cena para comer con su Salvador. Ella está pensando: ¿cómo le puedo agradecer? ¿Cómo le puedo mostrar mi devoción? ¿Cómo lo puedo adorar? Él es mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Puede quitar la vida y puede darla. ¿Cómo puedo bendecir su nombre? ¿Cómo lo puedo honrar? Quiero alabarlo, quiero cantarle, quiero bendecir su nombre. Confío plenamente en Él. No importa lo que pase, no importa que me enferme, que me trague la tierra, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí y mi piel sea deshecha, como decía Job, yo lo amaré y voy a exaltar su santo nombre. Y entonces vemos que Dios hizo una gran obra en la vida de María. Esa tragedia que pasó y que en su momento no entendió, resultó para bien.
como dice el libro de Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto resultó en que su fe fue fortalecida. Ella ve claramente que Cristo es la resurrección y la vida. Regresando a Marcos, ella va a la cena. Dice el versículo 3 que vino una mujer con un vaso de alabastro. Ya sabemos que esta mujer es María. Trae este recipiente en sus manos, lleno de adoración, pensando, ¿cómo puedo expresar amor y alabanza hacia mi Salvador? Ella tiene en sus manos algo valioso, algo que puede dar, y es el perfume de nardo. Esta es una historia diferente a la que cuenta Lucas, en la que una mujer pecadora ungió los pies de Jesús con perfume. Pero la adoración es parecida. Alguien profundamente agradecido, de lo más profundo de su corazón, ofrece con amor lo valioso que tiene. Un vaso de alabastro es un recipiente que está hecho de una piedra suave, es una piedra blanca, traslúcida, se puede ver algo a través de ella, parecida al mármol, que se trabaja fácilmente y se usa en la escultura y en decoración. Y solamente un vaso de esta naturaleza, un vaso así, es muy caro, es como una obra de arte, un frasco hecho de esta piedra. Tenía este frasco o este vaso, como le llaman, un cuello largo que se podía en cierta manera cortar, después se sellaba con cera o con algún otro material, y se sacaban algunas gotas, se sacaba muy poco del contenido y se mantenía sellado para ocasiones especiales. A veces, las mujeres ricas pues usaban de vez en cuando unas gotas de este perfume, y también a veces se usaba para ungir a los muertos. Se ponían unas gotas junto con todas las especies con las que acostumbraban a embalsamarlos. Juan dice que había una libra de este perfume. Seguramente era una libra romana, que es un poco menor a la libra que conocemos nosotros, que es casi medio kilo. Era esta cantidad de nardo puro. Es un perfume extraído de una planta de la India, solamente está en este lugar, cerca del Himalaya. Es una esencia muy costosa desde tiempos remotos. Se nos dice que era de mucho precio. Pues es posible que este perfume haya sido heredado en la familia. El valor era de 300 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. Entonces, si quitamos los días de reposo, los días festivos, pues equivale a un año completo de salario. Es difícil dar una equivalencia actual, pero piensa lo que para ti sería un año completo de trabajar y no gastar ni un centavo, guardarlo todo, nada. Y eso es lo que estaba en la cabeza de María, esa cantidad para dársela a Jesús. Cuando ella se acerca a Jesucristo en esta cena, los hombres estaban recostados, como acostumbraban, alrededor de una mesa,
así era como ellos comían, según las costumbres que tenían, y también las costumbres de esa sociedad, de esa época. Las mujeres no estaban ahí, ellas, pues, como dice, estaban preparando la comida en otra habitación, las llevaban a esta mesa y de ahí comían los hombres, estaban en esta cena. Pues cuando ella entró a este salón, este cuarto, estaba rompiendo las reglas, las costumbres, estaba rompiendo el protocolo, y se acerca con este vaso, este frasco en sus manos, y ya había pensado lo que iba a hacer. Jesucristo se merece todo. En un acto de alabanza, de adoración, en un instante derrama sobre él todo un año de trabajo. Rompe el vaso porque lo va a dar todo. No le preocupa el costo del perfume ni del vaso. Lo que le importa es Cristo. Él es digno y lo merece todo. No pensaba derramar solamente unas gotas de aquel caro perfume, sino que lo iba a entregar completamente, de forma abundante, sin reservar nada para ella misma. María no era el tipo de creyente que limita su servicio, que limita su adoración, que limita su ofrenda. No se limita a dar una parte, un porcentaje, lo da todo. Como aquella mujer que veíamos en el templo hace unas semanas, que daba 2 monedas, todo lo que tenía, entregó todo lo que tenía María. Era un obsequio digno de un rey. Le unge la cabeza y tiene suficiente para ungir su cuerpo y también sus pies. Al hacerlo, ella demuestra que no tiene nada en ella, nada que dar. Demuestra que tiene un entendimiento de su propio pecado. Y suelta su cabello y empieza con ellos a lavar, a enjugar los pies de Cristo, seguramente pues sucios de caminar en polvo. Está llena de adoración y amor hacia su Salvador, que es digno de todo. La prueba por la que ella pasó con la muerte de su hermano la hace amar a Jesucristo aún más de lo que ya lo amaba. El resultado fue que la casa se llenó inmediatamente de aquel agradable perfume, pero aún más hermoso que el olor que desprendía el perfume era la devoción y amor que surgían de un corazón completamente entregado en adoración al Señor. Y sin embargo, el amor de María por Jesús solamente era una respuesta del amor de Jesús por ella. María quebró el vaso de alabastro y derramó el valioso contenido sobre Jesús. Jesús, antes de morir, simbolizó lo que él iba a hacer. Partió el pan, que simboliza este frasco que se quebró. El cuerpo de Cristo se quebró y derramó toda su sangre. No guardó ni una gota para él, para salvación de muchos. Por tanto, si Jesús iba a entregar su vida
derramando su preciosa sangre, nada es demasiado caro para agradecérselo. Tenemos después el enojo de los discípulos en el versículo 4. Dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Por el Evangelio de Juan sabemos que Judas es el que está atrás de esta crítica. En este acto de Judas es la primera vez que vemos el verdadero corazón que Judas tenía. Lo pudo esconder por años, conviviendo diariamente con Cristo y con los discípulos. Pero aquí tenemos una ventana para ver el corazón de Judas. Cuando él hace el comentario pecaminoso, tanto Marcos como Mateo dicen que los demás discípulos estaban de acuerdo. Él de alguna manera influyó a los otros. Y eso nos dice que debemos tener cuidado desde dónde nos guían. Un falso cristiano puede entrar en la iglesia y dar una idea que parece santa, una idea que parece buena, con buenas intenciones, y puede hacer que algunos verdaderos creyentes sigan esta idea. Se nos dice que algunos de los discípulos estaban enojados también. Estaban enojados con ella, con María, y lo expresaban con sus miradas, viéndose unos a otros. Están enojados dentro de ellos, se ven entre ellos y se preguntan: ¿puedes creer esto? ¿Cómo es posible? Solamente con sus miradas están diciendo el uno al otro que no están solos, que piensan lo mismo. Y Judas es el líder. Él es el que dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Su argumento es que se ha hecho un desperdicio de perfume. Ellos piensan que su enojo es justificado, que su indignación es santa. Se ha hecho un desperdicio, algo completamente necio. Pero ellos no miraron a Jesucristo ni a cómo iba a responder. Lo que Cristo dice siempre es una indicación de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es correcto y de lo que no. Dice el versículo 5: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. El perfume se podía haber vendido y haber dado un año de ingresos a los pobres. Parece un pensamiento piadoso y sabio, parece santo, parece de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de acuerdo al Evangelio. Con estos comentarios estaban expresando que para ellos Jesús no merecía tanto como lo que esa mujer le estaba entregando. Por supuesto, a ninguno de ellos le importó aplastar el espíritu agradecido de la mujer o considerar a Jesús como indigno de recibir un don tan valioso. Daban a entender así que lo que la mujer había hecho era como haber tirado a la basura una exorbitante cantidad de dinero. Qué duros de corazón. Para Judas y los otros discípulos, aquello que la mujer había derramado era mucho, porque ellos apreciaban poco
al Señor. Para ella era poco, pero era todo lo que tenía. Lo había entregado todo, porque apreciaba mucho al Señor. Hoy hay muchos que criticarán el amor y la devoción que tengamos hacia el Señor. Dirán que estamos exagerando, que somos fanáticos o que estamos locos. Piensan que es un desperdicio de tiempo y de dinero, por ejemplo, estar aquí el domingo. Pero ¿les parece razonable cuando una persona consagra su tiempo y dinero a un placer, a unas vacaciones en Hawái, o a lo que quieras, o a una afición personal? Ese sí es un dinero, un tiempo bien empleado. Juan nos dice que Judas tenía un motivo secreto. Él pretendía ser piadoso, pero sabía que podía tomar del dinero de todos porque él era el tesorero y acostumbraba robar. Lo que él decía era una mentira astuta y perversa. Era hipocresía. Pretendía pasar por justo a los ojos de los demás, pero en realidad sacaba provecho de una manera egoísta. Podemos saber cuánto amamos al Señor pensando en cuánto estamos dispuestos a entregar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra vida. Mientras no estemos dispuestos a honrarle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, nuestro amor por Él seguirá siendo pobre e insuficiente. Solo podremos demostrar un amor puro hacia el Señor cuando no estemos pensando en el costo de lo que le entregamos, sino solo en la grandeza y la dignidad y la belleza de su persona. Tenemos por último la defensa de Jesús, en el versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Jesús vio el motivo de Judas. Él ve a los ladrones y a los hipócritas. Él ve las intenciones del corazón y ve los motivos. Y le dice a Judas: déjala, no la molestes. Es como Dios reprendiendo a los amigos de Job: dejen de acusarlo, no lo molesten. Jesús explica la verdad. ¿Por qué la molestan? Dejen de hacer lo que está mal. Ella me ha hecho una buena obra. Entonces vemos que sí es posible hacer buenas obras, pero esas buenas obras son las que salen del corazón y son las que son para alabar y honrar a Cristo. Puedes dar mucho dinero a los pobres, puedes darles un año de tus ingresos y ser como los fariseos, que hacían tocar la campana para ser vistos ofrendar. Todos deseamos oír a Cristo decir: buena obra me ha hecho. Él no puede ser burlado, no puedes engañarle, no puedes ofrecerle una adoración falsa, con malas intenciones o con intenciones de tú ser glorificado, de tú recibir algo. Judas
Quería parecer como piadoso, con un dinero que no era suyo. El perfume no le pertenecía. El perfume era de María o de su familia. Lo que él quería era robárselo. Su intención no era que los pobres lo recibieran. María quería honrar a Cristo. Y por eso era una buena obra. Dice el versículo 7: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces Cristo dice que está bien querer dar a los pobres. Esto no va en contra de servirlo a Él. Siempre habrá pobres y siempre debes cuidar de ellos, mostrando ese amor al prójimo que sale del fondo del corazón. Debes hacerles el bien. Sin embargo, Cristo está antes. Cristo no estaría físicamente siempre con ellos. Entonces sería una necedad dar el perfume a los pobres cuando Cristo estaba ahí con ellos por solo 6 días más y después iba a morir. Dice el versículo 8: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ella ha hecho lo que podía, lo que estaba a su alcance. Dio todo lo que tenía y no retuvo nada para ella. Un contraste total con la avaricia y la codicia de Judas. Dice Jesús: ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Y Jesús está haciendo una predicción de su muerte en la cruz. Tal vez ella no lo sabía, tal vez sí lo sabía, pero ella decidió dar lo valioso que tenía a Cristo. En el versículo 9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. De cierto os digo, sin ninguna duda, se recordará a esta mujer por lo que hizo. Y aquí estamos recordando su buena obra. La fragancia de aquel perfume ha llegado hasta nuestros días. Hemos visto cómo María derramó su adoración a Cristo, cómo los discípulos se enojaron y cómo Jesús la defendió. Pero ¿qué hay acerca de ti? ¿Serás como María o serás como Judas? ¿Eres como uno o como el otro? Dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. El que está hablando es Cristo. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si eres como María, eres caliente. Ves lo que tienes y piensas: ¿qué talentos tengo? Eso que tengo lo voy a derramar para Cristo. Ves tu vida y piensas: solo tengo una vida
quisiera tener 10 vidas para dárselas todas. Eres como María cuando ves la obra de Cristo en la cruz, cuando ves las dificultades y las pruebas, tu amor arde por Cristo, o al ver lo mismo, exactamente lo mismo, estás odiando como Judas, pensando qué puedes obtener de Cristo, planeando el momento en que lo puedas vender y obtener algo de provecho para ti. Puedes por un tiempo no ser ni lo uno ni lo otro. No te quemas queriendo servir a Cristo y tampoco lo odias. A veces parece que lo amas, a veces parece que estás en contra, y la mayor parte del tiempo eres indiferente. No eres ni frío ni caliente. Cristo dice: te vomitaré de mi boca. Esto significa no ir al cielo. Esto es no ser un verdadero cristiano. Ser tibio tiene el mismo resultado que ser frío. Los dos van al mismo lugar. Judas fue tibio por un tiempo. Después parecía estar ardiendo por amor a Cristo, siguiéndolo como los discípulos, haciendo lo que hacían, predicando, echando fuera demonios como ellos. Pero su corazón se llenó de idolatría. Él escogió el dinero y se volvió frío. ¿Cuál eres tú? ¿Eres el uno o el otro? No puedes estar en medio. Pon toda tu confianza en Cristo para que lo alabes como María lo hizo. No pienses en lo que has hecho en el pasado. Ve lo que vas a hacer para Él en el futuro. ¿Qué puedes ofrecerle como un regalo de adoración? Tiempo, dinero, un talento. ¿Qué tienes? Nada es demasiado. Tampoco es importante la cantidad que tengas. Recuerda aquella viuda pobre otra vez. Lo importante es darle todo sin retener nada. El mundo y los falsos cristianos van a pensar que estás loco, que estás desperdiciando tu vida. Pero lo único que importa es lo que Cristo piense, no lo que piensen ellos. ¿Dónde está tu vaso de alabastro? ¿Qué vas a quebrar? ¿Qué vas a derramar para Cristo? No para que el mundo lo vea, ni siquiera para que la iglesia lo vea, sino para que Él lo vea. No seas como Judas, sé como María.